Vivimos nuestras vidas sabiendo que muchos satélites orbitan nuestro planeta todos los días y que nos están ayudando de varias maneras. Te sorprenderá saber que hay casi 4.900 satélites orbitando la Tierra. Las preguntas más obvias que vienen a la mente son: ¿por qué estos satélites están en órbitas totalmente diferentes? ¿Cómo realiza un satélite todas sus funciones? ¿Y cuáles son los componentes dentro de ellos que les ayudan a cumplir con todas sus tareas asignadas? Exploremos las respuestas a todas estas preguntas en detalle. Es un hecho bien conocido que un satélite permanece en órbita debido al equilibrio entre la atracción gravitatoria y la fuerza centrífuga. La velocidad angular del satélite se determina por la ecuación del equilibrio de fuerzas que equilibra las fuerzas gravitatorias y centrífugas. Cuando se despliega el satélite, se le da suficiente velocidad para equilibrar estas dos fuerzas. Un satélite cerca de la Tierra requiere más velocidad para resistir la atracción gravitatoria que los que se encuentran más lejos de la Tierra. Debido a la insignificante resistencia en el espacio, los satélites nunca pierden velocidad. Esto significa que los satélites continuarán su movimiento circular alrededor de la Tierra sin ninguna fuente de energía externa. Los satélites se colocan en órbita terrestre baja, órbita terrestre media u órbita terrestre geosincrónica. Estas tres órbitas se ilustran aquí. Entraremos en detalles sobre ellos más adelante. Hay una región interesante en el espacio llamada el cinturón de Van Allen, una región llena de partículas altamente energéticas y cargadas que podrían dañar seriamente la sección electrónica de un satélite. Generalmente se prefiere no estacionar los satélites en el cinturón de Van Allen. La decisión sobre la órbita que se elegirá para colocar el satélite depende de la aplicación y el propósito del satélite. Si el satélite se construye para la observación de la Tierra, el pronóstico del tiempo, el levantamiento de áreas geográficas, las llamadas telefónicas, satelitales, etc., entonces se eligen órbitas más cercanas a la Tierra. El LEO es el más cercano a la Tierra, a una altitud de entre 160 y 2.000 kilómetros, y su periodo orbital es de aproximadamente 1 hora y media. Pero estos tipos de satélites cubren menos área de la Tierra, por lo que se necesitan muchos satélites para obtener cobertura global. Por eso, en el caso de la radiodifusión, se elige una órbita alta como la GEO. Los satélites en órbita geosincrónica están a una altura de 35.786 kilómetros y giran a la misma velocidad angular que la Tierra. Esto significa que el satélite tarda exactamente 23 horas, 56 minutos y 4 segundos en completar una rotación. Dentro de la órbita geosincrónica hay una categoría especial de órbita llamada órbita geoestacionaria que es concéntrica al ecuador de la Tierra. Estos satélites permanecen inmóviles con respecto a la Tierra. Debido a esto, los satélites geoestacionarios son la opción ideal para la radiodifusión de televisión, ya que significa que no tiene que ajustar el ángulo de su antena parabólica una y otra vez. Esta es la razón por la que el cinturón geoestacionario está tan lleno de satélites y es administrado por una organización internacional llamada ITU. Las órbitas geosincrónicas están ocupadas también por algunos satélites de navegación. Los satélites GEO pueden cubrir 1/3 de la superficie terrestre, por lo que 3 satélites son suficientes para cubrir toda la Tierra. Para aplicaciones de navegación como GPS, MEO es la mejor opción. Aunque el LEO es el más cercano a la Tierra, los satélites en esta órbita giran a una velocidad muy alta. Debido a esto, los receptores en la Tierra no pueden realizar los cálculos de navegación con precisión. Además, LEO necesita muchos más satélites para cubrir toda la Tierra, por lo que los satélites GPS utilizan MEO. En un sistema GPS típico, 24 satélites pueden cubrir toda la Tierra y el periodo orbital es de 12 horas. Ahora veamos los principales componentes de un satélite de comunicaciones junto con sus funciones. En el corazón de los satélites de comunicaciones están los transpondedores.
La tarea principal de un transpondedor es cambiar la frecuencia de la señal recibida, eliminar cualquier ruido de la señal y amplificar la potencia de la señal. En los satélites de la banda Q, el transpondedor convierte de 14 GHz a 12 GHz, y un satélite puede tener 20 o más transpondedores. Es obvio que los transpondedores requieren una gran cantidad de energía eléctrica para manejar todas estas funciones. Para el suministro de energía, un satélite tiene las opciones de baterías y paneles solares. El panel solar se utiliza para alimentar el equipo electrónico, pero durante un tiempo de eclipse se utilizan las baterías. Puedes ver un sensor de sol en el satélite. Este sensor solar ayuda a inclinar los paneles solares en la dirección correcta para que se pueda extraer la máxima potencia del sol. Ahora veamos cómo el transpondedor recibe la señal de entrada de la antena. La antena más común fijada a los satélites es la antena reflector. Se supone que un satélite debe seguir su intencional órbita suave. Sin embargo, el campo gravitacional alrededor de un satélite no es uniforme debido a la desigual distribución de la masa de la Tierra y a la presencia de la Luna y el Sol. Debido a esto, a veces el satélite se desplaza de su posición orbital prevista. Esta es una situación peligrosa ya que provocará una pérdida total de la señal. Para evitar esta situación, los satélites utilizan propulsores. Los propulsores se encienden y mantienen el satélite en la posición correcta. Esto también ayuda a los satélites a evitar la basura espacial. El combustible necesario para los propulsores se almacena en tanques en el cuerpo del satélite. La posición del satélite y el control de los propulsores se controlan continuamente desde una estación terrena. Además de los controles de posición, la estación terrena también supervisa el estado y la velocidad del satélite. Esto se hace a través de sistemas de seguimiento, telemetría y control. Estos sistemas envían continuamente la señal a la estación terrena y mantienen el contacto entre la Tierra y el satélite. Generalmente estas señales se intercambian a diferentes frecuencias para distinguirlas de otras señales de comunicación. ¿Alguna vez has pensado en lo que le sucede a un satélite cuando ya no funciona o cuando su vida útil se acerca al final? Estos satélites podrían dañar a otros satélites o naves espaciales en funcionamiento. Para hacer frente a esta situación, los satélites inactivos se transfieren a la órbita del cementerio activando los propulsores. Con solo aumentar la velocidad de rotación del satélite, podremos transferirlo a una órbita de radio superior. Esta operación queda clara en esta animación. La órbita del cementerio está a unos cientos de kilómetros por encima de la órbita geoestacionaria. Para esta operación, los propulsores consumen la misma cantidad de combustible que un satélite necesita durante unos 3 meses de mantenimiento de la estación. Los satélites de los que hemos hablado hasta ahora son satélites de comunicaciones. Para los satélites GPS, los componentes más importantes son un reloj atómico y la antena. Las antenas de navegación en banda L utilizadas en este tipo de satélites también se ilustran aquí. Los satélites de observación de la Tierra, que en su mayoría se encuentran en LEO, transportan diversos tipos de sensores, generadores de imágenes, etc., dependiendo de su misión. Ahora, como información interesante, en las imágenes del satélite en este vídeo pudiste haber observado que fueron cubiertas con una hoja de color oro. ¿Cuál es el propósito de esta lámina? De hecho, no es una lámina como parece ser a primera vista. Si se toma una sección transversal de ella, se puede ver que tiene una estructura de varias capas. Los satélites se enfrentan a enormes variaciones de temperatura en el espacio, donde la temperatura varía de 150 a 200 grados centígrados. Además, los satélites se enfrentan al problema de la fuerte radiación solar. Este material actúa realmente como un escudo que protege a los componentes del satélite de las grandes variaciones de temperatura y de la radiación del Sol. No podemos vivir sin satélites. Si se apagasen los satélites del mundo, nuestra vida cambiaría de manera radical. Nadie se imagina salir un fin de semana sin ver antes una imagen de Meteosat. Nadie se imagina salir de casa sin un GPS en su coche o en su móvil. O nadie se imagina montarse en un avión donde no haya wifi o en un crucero donde no tengas enlace para hablar con tu familia. Todo esto se hace gracias a los satélites. No podríamos vivir sin ellos.
programa Copérnico ahora mismo consta de 5 satélites, un Centinela-1, el que es un satélite radar, un radar en banda C, control medioambiental, un Centinela-2, es un satélite óptico y que cubre bandas infrarrojas. Necesitas primero una imagen óptica y sobre ella superpones la imagen radar. Y entonces es cuando obtienes toda la resolución. Por ejemplo, ahora en los terremotos tú puedes tomar una imagen de hace una semana y una imagen de hoy y eres capaz de saber las zonas dañadas y ver incluso pues, las casas en concreto, cada una de ellas, el tipo de daño que ha sufrido. El Centinela 3 es una misión de radar altimetría y tiene como misión medir la altura de los mares. Y esto es muy importante para conocer, prevenir fenómenos naturales de amplia magnitud y de amplio espectro. Centinela 4 y 5 no son satélites, son solo instrumentos que se montan en otro tipo de satélites y que complementan a los anteriores. El satélite de manera automática va tomando esas medidas y las descarga en estaciones terrenas. El siguiente paso es el almacenamiento de esos datos y su posterior explotación. El acceso a esos datos es libre por parte de toda la comunidad científica europea y ellos son de alguna manera los encargados de explotar y de sacar conclusiones a nivel científico y de evolución de cambio climático de esos datos. Prevenir catástrofes naturales, digamos que es la gran asignatura pendiente de la humanidad. Si hablamos, por ejemplo, de prevención de tsunamis, lo que sí podemos hacer con un satélite es medir la altura de las olas. Lo que veremos es una diferencia de altura de olas significativa. Eso los radares lo detectan con una precisión de pocos segundos y a partir de ahí se puede mandar una señal de alerta a toda la zona costera próxima. Tendremos un plazo de varias horas hasta que esa ola llega a la zona costera. La inteligencia artificial puede jugar un papel fundamental en el futuro del espacio porque podemos integrar muchos sensores que están en diferentes satélites y dar una respuesta rápida. En el futuro no habrá estaciones terrenas, recibiremos directamente la señal de nuestros satélites igual que recibimos GPS hoy o una señal de Iridium cuando estamos cruzando el océano. En 10 años iremos a una red de satélites inteligentes y autónomos que nos presten ya servicios llave en mano de prevención de ese tipo de fenómenos.